Bueno, pues empezamos con el episodio, yo creo que ya sería el episodio quinto, y vamos a cubrir en este episodio lo que son el resto de accesorios que no he comentado en los anteriores, ¿no? Hemos cubierto el arco de caza, la elección de la flecha, el visor y el elemento de puntería, que es el visor y el pip, y en este vamos a cubrir el resto de accesorios, que son el reposaflechas, la estabilización, los disparadores y no sé si me dejo, y el carcaj. Así que nada, vamos a empezar con los reposaflechas. Al final, la función del reposaflechas es básicamente sujetar la flecha y guiarla hasta que la lanzamos de nuestro arco, ¿no? Entonces, hay varios tipos de reposaflechas y hay que entender que es un elemento de vital importancia. O sea, al final, una vez que lanzamos, está todo el tiempo, nos va a indicar la precisión del arco también el reposaflechas, porque es lo que va a guiar todo el tiempo la flecha en el momento de la salida. Distintos tipos, principalmente de caída o fijos. De caída lo que significa es que el reposaflechas va a estar sujetando la flecha, pero en el momento en el que van a pasar las plumas por ese reposaflechas, se va a caer, se va a quitar el medio, permitiendo un lanzamiento de esa flecha súper limpio. Los fijos son al final un elemento que está sujetando la flecha y que tiene una cierta flexibilidad o algún tipo de material que cuando pasan las plumas pues no van a afectar de gran forma al vuelo de esa flecha, pero sí que afectan. Entonces, reposaflechas fijos son muy clásicos en arcos tradicionales, para que nos hagamos una idea. Por eso en arcos tradicionales se usa una pluma natural, porque la pluma natural tiene la ventaja que cuando llega al reposaflechas o a la ventana del arco se va a plegar de tal forma que va a afectar menos el contacto que tiene la flecha con ese reposaflechas, las plumas con ese reposaflechas. También son muy clásicos los reposaflechas de galleta, que es el biscuit, que es como una especie de galleta de círculo con una serie de pelos que van a estar ahí sujetando la flecha y que las plumas van a pasar por una serie de pelos sin que esos pelos afecten realmente mucho al vuelo de la flecha. Pero la verdad es que, sobre todo en altas velocidades y si buscamos mucha precisión, los reposaflechas de caída nos van a dar una precisión mucho mayor porque no van a estar en ningún tipo de contacto con las plumas. Sí que es verdad que es importante regularlos bien para que baje lo que es la lanzadera del reposaflechas en el momento adecuado para ofrecer un mayor soporte a la flecha en todo ese lanzamiento y que se quite justo en el momento adecuado para no tocar las flechas. Entonces hay otras dos características, ¿no?, de los reposaflechas, que sean de contención completa o no. Los de contención completa, full containment en inglés, lo que hace es que la flecha, una vez que está en el reposaflechas, no se puede salir del reposaflechas. Algo que es comodísimo para caza porque nos permite no tener que estar sujetando con el dedo la flecha, nos quita un mogollón de ruidos, porque al final la flecha no se mueve tanto, entonces si inclinamos el arco, estamos arrastrando, esa flecha no va a ir golpeando con la ventana, ¿no? Entonces, para los cazadores me parece la opción más interesante. Sí que es verdad que es muy importante silenciar muy bien lo que es el reposaflechas para que la flecha esa no meta ruido, y también la ventana del arco, porque a la hora de cargar, al final, como baja, hay momentos que van a estar abajo, entonces es muy importante silenciar muy bien esa ventana del arco para que la flecha cuando esté en la ventana no meta ruido. Y yo también, como podéis ver aquí, le meto un terciopelo a la parte baja del visor, porque aunque esté contenida la flecha todo el rato en el reposaflechas, la flecha es fácil que cuando bajemos mucho el visor nos toque en el visor. Entonces es otro punto más en el que podemos meter ruido. Entonces, muy importante silenciar bien todo, ¿no? Y otra característica entre los reposaflechas sería la calidad de los ajustes. Al final, hay que tener en cuenta que la posición del reposaflechas en el arco es crítica, ¿no? Hay que tener en cuenta que si el reposaflechas está 1 milímetro a la izquierda, 1 milímetro a la derecha, al final es el que está marcando toda la alineación del vuelo de esa flecha, ¿no? Entonces, si no lo tenemos perfectamente centrado o está un poco fuera o tal y no está muy bien ajustado o no tiene mucho ajuste, esa flecha va a salir con un determinado ángulo que, aunque sea 1 grado en el momento de lanzamiento, a 50 metros, eso ya podemos hablar de muchos centímetros, ¿no? Entonces, una de las características que marcan mucho la calidad de un reposaflechas a otro
es el tipo de ajuste que tenemos aquí para regular el izquierda-derecha y el arriba-abajo de ese reposaflechas para llevarlo a la posición idónea, ¿no? Hay algunos que son una llave Allen que la sueltas y lo mueves con el dedo, entonces claro, tú sueltas la llave Allen y quieres mover, hay veces que lo que te pide el reposaflechas es un na, ¿no? Entonces no llega ni al milímetro. Entonces claro, si el ajuste es muy sencillo, tú vas a soltar esta llave Allen, lo vas a mover a la derecha y ya me he pasado. Y ahora ya para la izquierda. ¿Y ahora cómo estaba? Y vuelve a hacer la prueba del papel, vuelve a hacer la prueba de la flecha desnuda. Me sigue volando mal, lo llevo para un lado, me he pasado. Entonces va a ser un quebradero de cabeza. Entonces, hay reposaflechas de alta calidad ya que tienen ajustes micrométricos, que sería como aquí el quad que tengo yo. Tienes una especie de seguro para liberar un poco la suelta y ya tiene una ruleta aquí de ajuste micrométrico para moverlo casi con una precisión mínima. Entonces nos va a permitir poder ajustar mucho más rápido el reposaflechas a la posición deseada y nos va a dar una precisión que los otros no nos dan, ¿no? Entonces es un poco la diferencia de calidades, que no sé si se ve el ajuste micrométrico tanto en el eje de derecha a izquierda o de arriba a abajo. Luego ya también, por rematar, pero tampoco quiero despistar a la gente, hay una serie de visores ya que están teniendo una regulación que puedas ajustarlo de adelante a atrás, que es un poco para hacer una regulación que es muy interesante del torque de tal forma que esa posición del reposaflechas nos compense el torque que le aplicamos nosotros al arco y mejorar, pero ya es un mundo que prefiero no tocar ahora porque lo único que voy a hacer es despistaros. Y luego otra característica de los reposaflechas, que hay varios tipos, es qué tipo de mecanismo en los reposaflechas de caída, cómo se activa el mecanismo de bajar la lanzadera o subirla, ¿no? Esto normalmente va con una cuerda y esa cuerda lo que hace es que dependiendo de la tensión, cuando estamos con el arco destensado, va a estar arriba y cuando abramos el arco lo vamos a tensionar y cuando se suelte caerá esa lanzadera, ¿no? Entonces esta cuerda hay dos opciones, o que vaya atada al cable, de tal forma que el cable sea el que dé la instrucción de me estoy tensando y ahora me destenso, o también puede ir a la pala, de tal forma que la pala es cuando estás con el arco sin abrir, va a estar en una tensión, cuando abramos esa pala va a flectar liberando un poco la tensión de la cuerda y cuando soltemos se va a volver a tensar pegando un tirón que es lo que va a bajar. La diferencia entre un mecanismo u otro es que la forma de trabajar, ¿no? Cuando la cuerda esa va a la pala, lo que estás haciendo es que cuando abras el arco, la cuerda está relajada y cuando dispares la pala al subir va a tensar esa cuerda y, por así decirlo, esa cuerda va a tirar de la lanzadera para que baje de forma rápida. Mientras que cuando esa cuerda está atada en el cable del arco, va a ser el mecanismo opuesto. Ventajas entre uno y otro, a mí me gusta un poco más el tema de cómo va la teoría respecto a tener el reposaflechas en la pala, pero por una manera práctica me gusta más al cable porque queda más compacto y tengo una cuerda menos. Y al final, en reposaflechas de alta calidad, las lanzaderas bajan fenomenal y el mecanismo se comporta también de forma muy precisa y tampoco es que metan una tensión al cable, porque hay mucha gente que dice, joder, es que claro, al tener esa cuerdita metida al cable, pues estás metiendo otra variable más a las cuerdas de tu arco, ¿no? Pero yo no he notado diferencia y por eso ahora mismo estoy usando el quad, el MXT, que es el de regulación micrométrica y que me gusta mucho por lo compacto que queda comparado con otros reposaflechas que usaba antes como el Trophy Taker y tal. Me parece que el quad queda todo muy compactado. Una vez que montemos el reposaflechas en el arco, lo que tenemos que fijar es que la flecha vuele bien, eso es lo más importante de montar el reposaflechas, pero también que la lanzadera cuando pegue, que no pegue excesivamente en la ventana para que no haya rebotes, de que la lanzadera pegue en la ventana del arco y rebote y toque las plumas. ¿Cuánto gastar en un reposaflechas o no? Pues al final el ajuste micrométrico yo lo recomendaría para gente que os hagáis vosotros el ajuste, que queráis ver eso muy fino, que tengáis que pelearos vosotros con el ajuste, pero si no vais a hacer vosotros el ajuste de reposa, os lo va a hacer una tienda o lo que sea,
Yo creo que con un reposaflechas así normal, tipo este, que es el quad sencillo, os va a dar mucho juego y la verdad es que va a funcionar muy bien. Hay dos opciones. Hay algunos reposaflechas como el quad que se puede subir la lanzadera cuando tensas, o también tiene una posición de bloqueo aquí arriba que tú lo puedes dejar ya arriba, de tal forma que la flecha se mueve menos y tienes que andar tocando menos. Pero por ejemplo, este que yo he usado mucho, el Trophy Taker siempre está la lanzadera abajo y hasta que no abres no sube. Y entonces cuando sube, por eso la lanzadera está abierta para recoger en la subida la flecha. Y esto sería un poco las distintas cosas a tener en cuenta con el tema de los reposaflechas. La siguiente parte que muchos además creo que tenéis bastantes dudas y que me preguntáis mucho es el tema de la estabilización, ¿no?, del arco. La estabilización tiene dos funciones, que hay veces que pasamos por alto la segunda, ¿no? Que la primera es ayudarnos a estabilizar el arco a la hora de apuntar, de tal forma que nuestros pines estén de una forma más estabilizada sobre la diana y nos permita apuntar, pero la estabilización también tiene la función de que cuando disparemos el arco se mueva lo menos posible para que en el transcurso de que el arco está disparando y la flecha está saliendo, ese arco se mantenga totalmente estabilizado y no meta ningún tipo de movimiento extra a la flecha cuando sale, ¿no? Entonces, ¿cómo estabilizar el arco? Es muy importante que tengamos en la cabeza a qué distancia vamos a tirar para no volvernos locos estabilizando el arco demasiado cuando tal vez tampoco lo necesitemos para la distancia que vayamos a cazar. Pero sí que es verdad que cuando empezamos a tirar un poco más lejos, ese estabilizador nos va a ayudar. El estabilizador delantero, hay dos tipos de estabilizador, ¿no?, que es tener el estabilizador alante y también hay estabilizadores laterales. Al final lo que hacen estos estabilizadores es compensar el arco en los distintos ejes para que se comporte y esté lo más estable posible, ¿no? El eje delantero, el estabilizador delantero lo que nos va a hacer es nos está metiendo un peso alejado y ese peso, cuando intentamos mover el arco al tener un peso alejado, vamos a estar venciendo la fuerza de ese peso. Eso lo que nos va a hacer es que cuando estemos apuntando y el arco se nos vaya un poco a la izquierda y lo vayamos a mover a la derecha, nos cueste un poquito más moverlo a la derecha, y cuando nos pasemos a la derecha y queramos moverlo hacia la izquierda o hacia abajo, nos cueste un poquito, entonces nos va a estabilizar esos movimientos de tal forma que no sean tan bruscos y podamos tener ese pin flotando alrededor de nuestra diana mientras ejecutamos el disparo. El estabilizador lateral lo que nos va a compensar son dos ejes. Sería el eje vertical, de tal forma que en este eje estamos añadiendo un peso aquí en el lateral que nos va a compensar el peso extra que tiene el arco en el otro lateral. ¿Qué pesos extra tiene el arco en este lateral? Pues al final, como veis, todos los arcos tienen más cuerpo en lo que es, si eres diestro, en el eje derecho, porque al hacer la ventana del arco se mete más material de aluminio por la parte derecha. También tenemos el elemento de puntería en esta parte derecha que nos está metiendo más peso en el eje derecho, el reposaflechas, entonces tenemos bastantes elementos en el eje derecho que en la izquierda, ¿no? Entonces, poniendo un estabilizador aquí en la parte izquierda, podemos compensar ese peso de tal forma que el arco esté equilibrado en el eje vertical. Aparte, el estabilizador lateral va hacia atrás y lo que nos está haciendo es compensar el arco ahora en el eje de adelante a atrás, ¿no? De tal forma que cuando disparemos tenemos aquí un peso que está echando el arco hacia adelante y compensamos ese peso que nos está pidiendo que vaya hacia adelante con un peso aquí atrás, de tal forma que cuando salga la flecha el arco no se mueva nada, que esté perfectamente equilibrado el peso adelante con el peso a la izquierda, ¿no? Y por último tenemos añadir un peso en la parte baja. Al añadir el peso en la parte baja, o sea, tenemos el arco estabilizado de derecha a izquierda, de adelante a atrás, y al inclinarlo, poner el peso abajo, lo que nos va a añadir es una estabilización extra a la hora de apuntar para que el arco
no se mueva tanto así. Tenemos un peso aquí que cada vez que queramos inclinar el arco hacia un lado, vamos a tener que vencer el peso de este estabilizador trasero hacia un lado y nos va a estabilizar la mira en muchos sentidos, tanto lateral como a la hora de apuntar, ¿no? Esos estabilizadores tienen ya sobre todo enganches rápidos, que el enganche rápido lo que nos va a permitir es soltar el estabilizador, aunque sea un poco largo, para guardar en la maleta o quitarlo un poco del medio cuando nos moleste. Y podemos jugar con la longitud del estabilizador y con los pesos. Al final, cuanto más largo sea el estabilizador, menos peso necesitaremos en la punta para estabilizar de la misma forma, ¿no? Cuanto más corto sea el estabilizador, menos brazo, menos palanca va a hacer ese estabilizador y tendremos que añadirle más peso. Y nosotros lo que tenemos que hacer es jugar con las longitudes del estabilizador y con los pesos de tal forma que estabilicemos todos los ejes de la mejor forma posible. Ejemplo, yo le pongo, me gusta este tipo de peso en la parte de adelante y esta longitud porque es cuando noto yo que cuando apunto estoy lo más estable posible. Pues yo, dependiendo de la longitud del estabilizador de atrás que tenga, yo lo que tengo que hacer es con el estabilizador de atrás compensar este peso y poner lo mismo. Podría poner un estabilizador corto con 4 pesos o un estabilizador el doble de largo con 2 pesos. ¿Qué me va a marcar la longitud o el peso que quiera poner? Pues me lo va a marcar, en el caso del estabilizador de atrás, me lo va a marcar el peso que yo tenga al otro lado del arco, teniendo en cuenta el peso del visor, el peso del cuerpo del arco que está en el eje derecho, del reposaflechas y, muy importante, el peso del carcaj. Hay mucha gente que tira con el carcaj en el arco y eso le añade un peso en un lateral a un arco brutal. Entonces, poder usar una barra lateral para compensar ese peso es muy interesante. Por esta razón, los tiradores de tiro 3D suelen llevar mucho estabilizador largo y tal para tener una plataforma de tiro súper estable. Las desventajas de tener estabilizadores grandes son dos. Una es el peso y el volumen que tienen, que al final estamos llevando para cazar, para movernos por las ramas, para llevarlo encima todo el día, pues estamos añadiendo peso con los pesos del estabilizador y una longitud por delante ahí que molesta cuando queremos abrir, que si estamos en un blind. Entonces va a ser más molesto, aunque sea más estable, y luego también al tener más peso nos va a costar más estabilizar el arco a la hora de disparar, ¿no? Ejemplo, yo abro el arco rápido porque viene un animal y tengo que tirar muy rápido. Si tengo yo mucho peso, como tengo que vencer ese peso y ese peso del estabilizador, me va a costar más segundos estabilizar ese arco para poder tirar. Que en cambio, si no tengo peso, como no tengo que vencer ningún tipo de resistencia, según abra, yo abro y ese arco va a estar totalmente quieto y voy a poder tirar. Entonces, no hay que pasarse y hay que intentar buscar un equilibrio dependiendo de la distancia a la que queramos tirar y las limitaciones que tengamos, ¿no? Y dicho esto, la mejor forma para saber que nuestro arco está bien equilibrado serían dos, ¿no? En estático, que es cuando estamos apuntando, que cuando abramos el arco, la burbuja nos quede de forma natural en el centro. Si nos queda en un lateral o en otro, pues tendremos que mover la barra lateral para equilibrar ese peso. Y en dinámico, o sea, cuando estamos disparando, grabando un vídeo en cámara lenta, de tal forma que cuando dispares, el arco ni cabecee, ni culee, ni salga para un lado ni para otro. El arco debería quedar flotando, sin moverse arriba abajo, de tal forma que la flecha, que el arco no meta ningún tipo de movimiento a la flecha que está saliendo. Y esto sería un poco la importancia del estabilizador y qué tener en cuenta a la hora de elegir, ¿no? Yo creo que para la gente que no tira muy lejos o esperas y tal, pues al final tampoco necesitas mucho peso. El estabilizador además tiene la ventaja que te quita vibraciones, te quita ruidos, porque normalmente suelen estar silenciados y ese peso pues ayuda a disipar las vibraciones del arco. Pero realmente tampoco lo vas a notar mucho. Si ya empiezas a intentar tirar un poco más largo, tener más estabilización te va a hacer ser más estable para apuntar mejor y te va a permitir que la flecha salga más limpia, ¿no? Entre precios de un estabilizador más caro o más barato es la calidad de la rigidez y el peso que tiene el estabilizador. Cuanto más rígido sea esto, o sea que va a flectar menos y ese peso que pongamos en la punta
se nos va a transmitir de forma más eficiente a lo que es el cuerpo del arco, va a ser más caro, al igual que cuando son más ligeros, etc. Eso es lo que marca la calidad de un estabilizador bueno a uno malo. Yo creo que la estabilización siempre mejora la forma de tiro, pero sin pasarte. Y tiene que ser unos pesos que controles. Yo, por ejemplo, empezaba a enredar con el tiro de precisión y ahí son estabilizadores muy largos que pesan tanto, hay tanto peso en la punta al ser tan largo que mi hombro no está acostumbrado a tirar y realmente tiro menos con menos estabilización. Entonces tiene que ser algo que te vaya bien para ti. Lo que sí es importante es que cuando estabilicemos o juguemos con los estabilizadores tengamos en cuenta si vamos a cazar con el carcaj puesto o no. Y si equilibramos el arco con el carcaj puesto, siempre tirar con el carcaj puesto. Y si no, tirar sin él, ¿no? O sea, tenerlo en cuenta porque el carcaj va a cambiar mucho cómo se comporta el arco. ¿Dónde colocar los estabilizadores? Hay arcos que tienen para el estabilizador lateral agujeros mecanizados en el cuerpo en una posición en la parte de atrás, en la que podemos poner una pieza y un adaptador que te permite jugar con distintos ángulos de separación del arco y también de arriba abajo, o también esa pieza se podría montar antes del estabilizador delantero. Esta pieza que tenemos aquí atrás la podríamos montar aquí donde tengo yo la dragonera, iría adelante y lo regularíamos un poco más alto. Entonces tenemos esas dos opciones de cómo montar el estabilizador en nuestro arco. Y por decir un poco lo que yo estoy usando, yo estoy tirando con la marca americana Doinker, que son especialistas en estabilizadores, y tienen un modelo que es creo que se llama el Unity Hunter Package, que ya te viene el estabilizador lateral, el adaptador y un estabilizador trasero para que tengas todo el set y poder jugar con ello. Si compráis un kit y queréis ir haciendo mejoras al arco, pues hay que priorizar, yo creo que el visor, que es un elemento que nos va a dar mucha precisión, un reposaflechas bueno de caída, el pip, pero igual la estabilización yo lo dejaría para más adelante porque tienes que tirar mucho para saber apreciar las diferencias de tener un buen estabilizador. Si tenéis un arco muy ligero, que claro, al ser más ligero, yo por eso a mí me gusta tirar con aluminio, porque el arco es más pesado y cuanto más pesado es, más te cuesta moverlo de arriba a abajo y más estable es toda la plataforma a la hora de tirar, pues tienes que suplementar esa falta de peso con estabilizadores. Pero yo creo que es más interesante, en vez de meterle mucho peso adelante, que va a ser muy cabezón, equilibrar ese incremento de peso tanto adelante como con una barra lateral para que esté estable en todos los ejes, tanto lateral como dinámico, como estático, etc., ¿no? Si tienes un estabilizador muy largo adelante y no le metes nada atrás, según tires, ese arco va a cabecear mucho y para cuando la flecha caiga, el arco ya va a estar cayéndose hacia adelante, ¿no? Entonces, tú lo que quieres es que ese arco se mantenga plano, para que la flecha salga lo más limpia posible. Respecto a los estabilizadores que he visto por ahí que son extensibles, pues yo realmente no los recomiendo porque al final el estabilizador va a ser menos rígido porque tienes uniones móviles y luego si estás extendiéndolo más o menos, al final estás cambiando todo tu equilibrio del arco. Entonces yo quiero que mi estabilizador esté equilibrado a una distancia. Yo si acortas ese estabilizador, todo el equilibrio se va al traste y el arco se va a comportar de forma distinta. Hay que tener en cuenta que cuando reguléis el arco y lo pongáis a tiro, yo ahora cambio o quito la barra lateral y el punto de impacto me cambia, porque el arco, cuando disparo, mientras la flecha suelta, se comporta de una forma distinta, cae antes, cae menos, se gira más y el punto de impacto cambia. Entonces es muy importante que no podemos andar quitando y poniendo los estabilizadores como si eso no afectase a nuestro tiro. Y esto sería un poco lo que quería comentar y lo que deberíais de tener en cuenta sobre los estabilizadores. Otro elemento o accesorio que llevan los arcos sería la dragonera, ¿no? La dragonera, la función que tiene es que cuando darte una seguridad para que como el arco cuando lo sujetamos no hay que agarrarlo, sino es simplemente en la mano que agarra el arco es un apoyo, entonces mucha gente tira con la mano abierta sin tocar nada del arco para asegurarse que no lo está agarrando, sino solamente el arco se está apoyando. Entonces claro, cuando disparas, como el arco solo está apoyado y no está agarrado, el arco va a salir hacia adelante y se nos caería, ¿no? Entonces la dragonera lo que hace es un seguro para que según dispares
esa cuerda te agarra la muñeca y te permite que el arco no se te caiga. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, llevo muchos años usando la dragonera y aunque toque con un dedo para que no se me caiga el arco sin meterle ningún tipo de presión, me da una seguridad que ahora mismo me la quito y me da la sensación como que se me va a caer el arco. Y de hecho alguna vez me ha pasado que con el arco de algún amigo que tira sin dragonera y como no estás sujetando el arco, se te sale el arco y se me ha llegado hasta caer. Entonces yo creo que es una cosa muy interesante. Y luego es muy interesante que esa dragonera no la tengamos muy prieta agarrándonos la muñeca. La dragonera tiene que estar ahí, pero no tiene que tocarnos. De tal forma que nos toca cuando hayamos tirado y el arco se mueva, ahí es cuando empieza a actuar. Pero si la tenemos con mucha presión en nuestra muñeca, le vamos a estar metiendo tensiones al arco y vamos a estar metiendo torque, que es justamente lo que queremos evitar, ¿no? Otro accesorio del arco sería el carcaj, ¿no? El carcaj la función es llevar las flechas de caza y hay varias opciones, ¿no? Tenemos la opción de llevarlo fijo, que va atado en dos piezas o en una pieza anclado totalmente al arco y siempre se queda ahí, o carcajes de una pieza que van acoplados con un sistema de acople rápido, que tú sueltas una manivela y ese carcaj se saca totalmente y lo puedes quitar del arco. Sí que creo que es muy importante es que a la hora de que elijamos un carcaj, que podemos elegirlo, ya sea porque preferimos algo desmontable para poder quitarlo, nos gusta que sea fijo para llevarlo siempre ahí, nos gusta de 3 flechas, de 5, de 7, ya es un poco dependiendo de nuestras manías, ¿no? Pero es importante que si tiramos con carcaj, siempre tiremos con carcaj, y si tiramos sin él, siempre intentemos tirar sin él, porque nos va a cambiar mucho el equilibrio, cómo se comporta el arco, la sensación, entonces tener eso en cuenta. Yo personalmente a mí me gusta un carcaj de 7 flechas, porque para jornadas sobre todo de montaña, que vas a estar muchas horas fuera, siempre quieres tener de más que de menos. Me gusta que quede muy pegado al cuerpo, cuanto más alejado esté del cuerpo, más palanca nos va a hacer y menos estable va a ser el arco, porque vamos a tener más peso fuera del eje de gravedad de ese arco. Y a mí me gusta que sea desmontable para que cuando lleguemos al puesto quitarlo. Cuando estemos recechando, Total Pip tiene un acople que lo llevas al cinturón y ese mismo carcaj te lo puedes montar en el cinturón. De tal forma que, por ejemplo, en montaña, que el viento es un factor muy común, tener el carcaj montado en el arco, con todas esas flechas, con el cobertor de plumas, todo eso es una superficie que va a estar luchando contra el aire y nos va a mover el arco muchísimo. Entonces, yo creo que para tirar largo y en montaña es muy importante que no tiremos con el carcaj para intentar tener la menor superficie contra el aire posible. Y la opción de poder adaptarlo a la cintura es una opción muy, muy interesante. Yo cuando estoy subiendo a la montaña, pues pongo el carcaj en el arco, me pongo el arco en la mochila y subo con el montaña arriba, ¿no? Y el carcaj va todo el tiempo con el arco. Pero cuando empiezo a recechar, pues cojo y me lo pongo en la cintura. Que entro en una zona de matas y en la cintura se me va enganchando con los arbustos, pues me desmonto rápidamente el carcaj y me lo pongo en el arco. Entonces, poder jugar entre tener el carcaj en el arco y en la cintura me parece una cosa que la verdad es que muy útil a la hora de cazar. Y eso sería un poco las distintas cosas a tener en cuenta respecto a los carcajes. Y por último, mencionar un accesorio que me parece interesante y que yo creo que podemos hablar más en profundidad en otro episodio más adelante, pero solo mencionar los distintos tipos que hay, que es el disparador. El disparador lo que hace es, al final, se puede tirar con dedos, pero en los arcos que tienen mucha potencia y que tienen una distancia entre ejes muy pequeña, el ángulo que tenemos donde ponemos los dedos es tan pequeño que al final pinzamos con esos dedos la cuerda y a la hora de soltar metemos muchas oscilaciones en la cuerda y perdemos muchísima precisión, ¿no? Entonces, para hacer esa suelta de una forma más limpia y más precisa, estaría lo que es el disparador. El disparador lo que es un mecanismo que agarra el loop, que es una cuerdita que va a la cuerda, y con él abrimos el arco y soltamos la flecha con ese mecanismo de forma súper limpia. Disparadores hay muchos tipos. Principalmente voy a mencionar aquí ahora los tipos y más adelante otro día mencionaré exactamente
las diferencias, cómo disparar con cada uno y demás, ¿no? Estaría el clásico de disparador de muñeca. El disparador de muñeca sería probablemente el que más se use y me parece la mejor opción probablemente para la gente que esté empezando porque es como muy intuitivo, ¿no? Al final actuamos el mecanismo de disparar con el índice, igual que un rifle, y el gatillo se asemeja mucho al rifle, ¿no? Entonces, para la gente que estáis empezando a tirar con arco, queréis empezar en el arco transicionando el rifle, yo creo que es lo más fácil para empezar y para que os acostumbréis, ¿no? El disparador de muñeca iría agarrado a la muñeca y a la hora de disparar, cuando ya estemos listos para disparar, lo engancharíamos al loop y buscaríamos el anclaje aquí debajo de la mandíbula y con el índice ejecutaríamos ese disparo, ¿no? Entonces, esta es una opción que me parece muy cómoda, tiene la desventaja que el disparador, en vez de estar agarrado o llevarlo agarrado al arco, va siempre agarrado a nuestra mano. Entonces, nunca lo puedes perder, pero siempre está un poco en medio, ¿no? Al final, si tienes que medir, pues está el disparador. Si tienes que coger algo, está el disparador. Y al final, como tienes que usar esta mano para muchas cosas, para medir, para ajustar el visor, para 1000 cosas, no vas a poder tener el disparador agarrado a la cuerda hasta el momento justo antes de disparo, ¿no? Luego, como alternativa, tenemos los disparadores de mano. Y entre los disparadores de mano hay varios tipos. Está el disparador de mano que se acciona con un gatillo, pero el gatillo en los disparadores de mano están accionados con el pulgar, de tal forma que en vez de accionar con el índice, estamos accionando con el dedo pulgar el mecanismo de disparo. Entonces, para la gente que no está acostumbrada, lleva algo más de tiempo aprender a tirar con ellos y acostumbrarse a usar el pulgar en vez del índice. También que tengáis en cuenta, para los que tengáis dudas o no dudas, que como el anclaje es un poco distinto entre el disparador de muñeca y el de mano, la altura del pip va a ser distinta. Entonces vamos a tener que regular la altura del pip dependiendo del disparador que queramos y hay veces que incluso la apertura. Entonces es una decisión que transicionar de uno a otro no es tan fácil, ¿no? Entonces, entre los de mano, la primer paso, primer peldaño sería el de gatillo, ¿no? Que es como el mismo mecanismo que tú aprietas y dispara, ¿no? Aprietas aquí, yo lo montaría en la cuerda. Esto es un entrenador que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero que me parece brutal para entrenar las sueltas. Yo abriría, anclaría aquí el disparador y 100% se actúa apretando el gatillo. El siguiente paso, que es un poco ya disparadores de pulgar, pero que se pueden accionar con la espalda, son disparadores más complejos, pero que nos van a permitir abrir el arco, abrimos el arco, también llegamos al anclaje y este tipo de disparador, a ver si se ve así, este tipo de disparador nos va a permitir meter el pulgar alrededor del gatillo. Ya veis que no es como el otro que según lo toco se dispara. Esto me permitiría poder tocar el gatillo, meter el dedo alrededor de ese gatillo y a base de tirar con la espalda el disparo saltaría. Para complicar un poco más estaría el disparador de mano de resistencia. El de resistencia se dispara por la presión que empieza a acumular el gatillo. Esto lo ajustamos a una potencia. Este gatillo que tiene el disparador de resistencia no es el gatillo, es un seguro, y lo que hace es que abrimos el arco con el seguro puesto, el arco pasa a las 70 libras, llegamos aquí al anclaje, entra el let-off, tenemos 20 libras, quitamos el seguro y lo que hace que dispare el gatillo y lo que hace que dispare ese disparador es llegar a una determinada potencia. Entonces, si atrás estamos a 20 libras, empezamos a tirar atrás y claro, como tenemos el muro, empezamos a tener 20, 21, 22, empezamos a subir las libras porque estamos tirando en contra del muro que no se mueve. Y ajustamos ese disparador para cuando llegara a una potencia, dispararía. Entonces, esto lo que nos va a hacer es que nuestra cabeza no puede decir ahora disparo. Es a base de ejecutar el movimiento con la espalda lo que va a hacer que se accione ese mecanismo, porque vamos a empezar a meterle libras al disparador, ¿no? Entonces yo llegaría atrás, quito el seguro y empiezo a tirar con la espalda hasta que salta. Y cuando salta es porque ha llegado a esa potencia. Y esto es un disparador que yo uso mucho
a la hora de entrenar, ¿no? Porque al final lo que te hace es quitarte la ansiedad de que tienes que apretar el gatillo. Tú te concentras, pones el pin, empiezas a tirar con la espalda, con la espalda, con la espalda, hasta que salte. Y por último, entre los disparadores estarían los de giro. El de giro, lo que actúa el mecanismo es el ángulo de giro. El disparador estaría así y según vamos girando ese disparador, la cabeza se mueve hasta que dispara. Entonces, cuando llegamos aquí, sería esa rotación de los dedos, que la podemos también ayudar con la tensión de espalda, la que haría que salte el mecanismo. Entonces, esos serían los 4 disparadores. Y para caza, yo recomiendo, para la gente que viene del rifle, me parece que el de muñeca es ideal para empezar y nos va a dar mucha seguridad, nunca se nos va a escapar el disparador, el índice, va a ser muy intuitivo empezar con él. Los que estáis pensando transicionar a un disparador de mano, yo me iría a un disparador de mano de pulgar totalmente, sin que sea de espalda, para que aprendamos el anclaje, cómo disparar con un mecanismo muy sencillo que salte por presión. Y ya para caza, para la gente que quiera dar un paso más y aprender a tirar de forma más consistente usando la espalda y el tiro por sorpresa, yo me iría a un disparador, pues como yo uso el Carter Wise Choice, que se puede ejecutar con la espalda, pero también como el dedo. Entonces, si tenemos que hacer un tiro rápido, podríamos sacar el tiro de una forma cuando queramos, pero también lo podríamos ejecutar con movimientos de escápula y metiendo presión con la espalda, lo que nos va a permitir ser más consistentes y más precisos y no tener ese pánico a la diana que muchas veces sufre mucha gente. Y los otros 2 disparadores, yo creo que son disparadores muy interesantes para entrenar, pero para caza, como no tienen esa facilidad de poder ejecutar un disparo cuando queramos, ya bien sea porque el animal nos da una pequeña ventana, porque se está moviendo, porque hace mucho viento, creo que para caza no son lo ideal. Y dicho lo cual, yo creo que con esto ya podríais tener una buena idea de todos los accesorios y las distintas opciones que tenemos en cuanto a la elección del equipo de un arco de caza. Y en futuros vídeos lo que vamos a hacer es un poco ir cubriendo técnicas de caza, cosas más concretas, pero ya teniendo una noción de qué equipo necesitamos y animándoos un poco a que os introduzcáis en el arco y cojáis vuestro propio equipo para seguir aprendiendo y seguir introduciéndoos un poco en este mundillo que es fascinante, ¿no? Bueno, y para terminar, para intentar de hacer esto una costumbre, ya que muchos me habéis preguntado por las historias, una serie de preguntas, he elegido 5 preguntas para contestar, ¿no? Y la primera es del señor Hernández 22, que me ha preguntado: ¿accesorios? ¿Cómo cambiarlos? ¿Dónde? ¿Cómo instalarlos? ¿Dónde reparar el arco? Y sobre esto quería decir que es muy importante que en el tema de la arquería y de dónde comprar y tal, que apoyemos a las tiendas y a la industria local. No intentar comprar en China más barato, sino que intentemos apoyar a la tienda que está en tu ciudad, que te va a dar mejor soporte, te va a ayudar a regular el arco, cuando se te rompa algo va a estar allí, y acordarnos de ellos para todo, para los accesorios, no solo cuando se nos rompe algo o el arco no funciona, sino también para los accesorios. Entonces, apoyemos los negocios locales y a las empresas de origen, como las americanas, que realmente gastan mogollón de dinero todos los años en desarrollo de producto para que luego se copien las cosas en Asia, ¿no? Entonces, para responder esa pregunta quería hacer un llamamiento para el apoyo del negocio local. Luego, Isobrini me pregunta que hable de tema de flechas a fondo, spines, fob, accesorios de las flechas, etcétera, etcétera. Sobrini no estuvo atento el otro día cuando hicimos el directo, pero recordar a todo el mundo que tenéis el vídeo de las flechas que hablamos el otro día ya en mi canal de YouTube y también en las distintas plataformas de podcast para que los que preferáis oírlo en audio, ¿no? Luego, Bowhunter Spain pregunta: ¿con qué caza animal empezar el rececho con arco? Al final, yo creo que para empezar a cazar con arco, el jabalí es un animal idóneo por el tema de la espera, que podemos prepararlo y tal, pero ¿con qué animal empezar el rececho? Yo empecé con el corzo porque es el animal que realmente podía cazar todos los fines de semana y cuanto más tiempo le dediques a un animal, antes vas a aprender sobre él, pero sí que puede ser un animal frustrante. Para que os hagáis una idea, a mí me costó 3 temporadas matar mi primer corzo.
que al final o tienes una afición de locos o puede que acabes dejando el arco. El venado para mí es el animal más difícil de la fauna española. Un venado en abierto a rececho me parece lo más difícil que hay. Y si tuviese que recomendar un animal muy divertido de cazar y que yo creo que da muchas opciones, sería la cabra montés y las hembras de cabra montés, que al final, como suele haber más hembras que machos y no hay tanta diferencia entre una hembra muy grande o mediana, pues las hembras de cabra es un animal que nos va a dar muchas oportunidades, que podemos cazar durante todo el día, porque las cabras se pueden cazar, están activas durante todo el día, y con las que vamos a aprender muchísimo. Entonces os animo a todos, que además tienen unos precios muy asequibles, que miréis el tema de las hembras de cabra para empezar a recechar con arco. Luego, Riquisoto 9 Riquisoto 9 me preguntaba por qué elegiste Kuiu y sobre todo todas las marcas de ropa de cacería, por qué elegí Kuiu, ¿no? Y un poco mi elección de Kuiu y por qué me preguntáis mucho por qué Kuiu y no otro, creo que una de las grandes ventajas que tiene la marca de ropa, y no lo digo esto porque trabaje en ella, sino porque yo empecé a usar Kuiu antes de trabajar para ellos y cuando estaba empezando la marca, es que es un modelo de negocio que no tiene intermediarios, entonces no solo vende online y se quita todos los márgenes de distribución del intermediario, del distribuidor, de las tiendas, y permite eso usar materiales de mejor calidad y desarrollar producto e incorporar materiales de forma más rápida. Y encima, si a eso le añades un tipo de ropa que está enfocada solo en el rececho, pues es por eso que es mi elección favorita. Y por último, Javier Perojo HL, Paco Puig, Miguel Cami y igual alguno más, me preguntabais entrenamiento específico para músculos a la hora de abrir el arco. Entonces, ahora que estamos todos encerrados, es un buen momento para que trabajemos nuestra musculatura para tirar mejor, para poder abrir más potencia, para poder aguantar más tiempo el arco abierto, etc. Entonces, tampoco me voy a poner aquí a hacer 17 ejercicios o lo que sea, pero sí que creo que es muy interesante que entendáis los músculos que trabajan a la hora de abrir el arco. Y son los músculos que tenemos en la espalda entre las escápulas. Entonces es buenísimo que compréis algunas gomas de estas de resistencia y trabajáis esos músculos haciendo remadas inversas y trabajéis también la fuerza de los hombros, ¿no? También con esas gomas, abriendo los brazos en distintos ángulos para atacar los distintos músculos que tenemos en los hombros y los distintos músculos que tenemos en la espalda, ¿no? Y por último, también el ejercicio clásico, imitando el ejercicio de cuando abrimos el arco, nos va a ayudar a abrir con más fuerza, pero es muy importante que cuando hagamos ese ejercicio tengamos muy en cuenta que estamos manteniendo la forma correcta a la hora de ejecutar ese movimiento, ¿no? Si estamos abriendo, que la goma nos llegue a la posición del anclaje y que no trabajemos en llevar la goma un palmo por detrás de la cabeza pensando que así ejercitamos más musculatura. Lo interesante es abrir la fuerza, todo lo que podamos, hasta nuestro anclaje, aguantar en el anclaje 15-20 segundos y destensar. Y ya que estamos haciendo eso para ganar potencia, aprovechar y trabajar tanto el lado izquierdo como el derecho para mantener una espalda más equilibrada. Y dicho esto, millones de gracias a todos por conectaros una vez más a través de Instagram en el directo. Espero que os haya parecido interesante. Me habéis escrito muchas ideas. Creo que de las cosas que más interesan y que si podéis comentar en YouTube para que yo luego no me olvide, creo que es la técnica de cómo tirar con arco, que haremos un directo próximamente, y luego el tema del rececho del arco del corzo, del venado, del reclamo. Entonces un poco por ahí yo creo que van a ser los siguientes directos. Y nada, que muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado en directo desde Instagram y hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego.